tardes, alumnos. Seguimos con las clases virtuales. Llega la hora de hablar sobre las necesidades humanas. Las necesidades humanas, dentro de lo que es el programa de enfermería básica, está en la unidad 4. Según Calista Roy, que es una teorista de enfermería, ella definió que las necesidades humanas son requerimientos del individuo que estimulan una respuesta para mantener la integridad. ¿Qué significa esto? Que todas las personas buscan satisfacer de alguna manera esa necesidad que se presenta, de forma de lograr integridad en las actividades que realiza, lograr integridad en la vida misma. Retomamos los conceptos de cuidado de enfermería. Ustedes saben que fundamentalmente interactuamos con personas, interactuamos con otros sujetos. El cuidado que se brinda se crea para cada situación. Pero ¿por qué no es el mismo siempre? Yo les había comentado que aún siendo la misma persona, el contexto y las condiciones en esa interacción van modificándose. Es ciencia y arte por eso, necesito conocimiento, pero es un acto de creación. Porque, por ejemplo, atendía a una persona con dolor. A esa misma persona vuelvo nuevamente a la hora, una vez que administré un analgésico, y cambió por completo el contexto. Cambiaron las circunstancias. En este caso, hablando del tema, cambió su necesidad humana. Seguimos repasando. Les hablé anteriormente del enfoque holístico y les dije que para hablar de holismo reconozco a un ser integral y a un entorno que influye en él. Ese ser integral, ¿por qué? Porque reconocemos que posee dimensiones. Las dimensiones son a modo de estudio, porque yo no las voy a separar. Están siempre presentes todas ellas. Una dimensión biológica, una psicológica, una social, una emocional, una cultural, pero no son aisladas, están presentes en las personas con las que interactuamos y muchas veces esas dimensiones que yo puedo reconocer son totalmente distintas a las mías y a las de otra persona, son únicas para cada persona. Y ese entorno, el entorno no solamente es lo físico, sino también tiene que ver con las relaciones sociales. Y decimos que ese entorno influye positiva o negativamente en la salud de las personas. Para hablar de las necesidades de Maslow, tengo que contarles que Abraham Maslow fue un psicólogo que nació y murió en Estados Unidos, había nacido en 1908 y murió en 1970. Era un psicólogo que una vez que comenzó a estudiar, se interesó mucho por las teorías humanistas. Y es así que en el año 40 él presenta una teoría que fue conocida como la teoría de las necesidades humanas de Maslow, donde él hablaba de las necesidades humanas y cómo se motiva la conducta del individuo para buscar satisfacerla. ¿Qué quiere decir? Él hablaba de un motor impulsor para satisfacer necesidades, lo que era en la teoría manifestado por la motivación, ¿no? La motivación de las personas que busca satisfacer las necesidades humanas. Para demostrar su teoría, las representó en una forma de pirámide. Una pirámide en cuya base identificó necesidades fisiológicas o de supervivencia. Fue creando estamentos, es decir, jerarquías. Puso en la base las fisiológicas, avanzó con las de seguridad y protección, señaló también una jerarquía de amor y pertenencia, de autoestima y reconocimiento social, para finalmente llegar a la cúspide, que era lo que él consideraba la autorrealización. La base era la más significativa. ¿Por qué?
porque las necesidades fisiológicas o de supervivencia tenían que ver con la vida misma. ¿Cuáles eran? La circulación, la oxigenación, la nutrición, la alimentación, y en algún momento también habló de evitar el dolor, básicas para la vida, por eso dice de supervivencia o fisiológicas. En el estamento siguiente, en orden de jerarquía, habló de la seguridad y protección y pensó cuáles eran las necesidades humanas que tenían que ver con la seguridad y protección, cómo nos sentimos seguros o protegidos. Y entonces él enunció que tenía que ver con la vivienda, con la salud, con el trabajo, con la educación, con la justicia, que eran comunes a la mayoría de las personas. Y señaló una jerarquía siguiente a la que denominó amor y pertenencia. En esa jerarquía tuvo un especial interés en las relaciones sociales, en el hecho de fortalecer las relaciones entre las personas a las que uno siente que pueda pertenecer como grupo o como institución o sentirse parte de. Y en esto del amor también tuvo especial intención en todo lo que tenía que ver con la solidaridad. La autoestima y el reconocimiento social, él entendió como necesidad humana sentirse bien con uno mismo, ¿no? Quererse, la autoestima, fortalecer la autoestima de las personas y la importancia que tenía el reconocimiento social, el hecho de ser considerado, ser tenido en cuenta, ¿no? Por el entorno, por las sociedades por donde uno transita. Entonces le puso una importancia muy significativa, hasta llegar a la cúspide, que es la autorrealización. Que a veces se llega, que a veces no se llega, que hay gente que se siente realizada por haber logrado una carrera universitaria, alguno por tener la casa propia, alguna otra persona por un viaje al mundo. Hay distintas autorrealizaciones, como distintas son las conductas de las personas. Esta pirámide es la gráfica de las necesidades humanas de la teoría, pero no es que yo cubro mis necesidades fisiológicas y paso a la siguiente. Completo la seguridad y protección, paso a la siguiente. No, es un continuo ir y venir entre ellas, porque si yo no logro superar o conseguir las necesidades de supervivencia, difícilmente pueda ascender a un estamento siguiente. Entonces permanentemente ustedes saben que, por ejemplo, en este momento de pandemia hay muchas personas que se sienten desprotegidas porque peligra su trabajo. Por ejemplo, los pequeños comerciantes que ven peligrar su fuente de ingresos. Y me va a llevar a la siguiente, porque tal vez estoy inconscientemente desatendiendo mis necesidades fisiológicas, alimentándome mal, descansando poco, sin sueño, padeciendo insomnio, con algún dolor que estoy tratando de evitar y no consultar. ¿Se dan cuenta? El amor y pertenencia también. Hay personas por ahí a las que les afecta mucho estar en este lugar de aislamiento social preventivo y obligatorio porque no puedo estar con la gente con la que yo quiero y me siento bien. Y eso me afecta y me hace sentir con alguna dolencia o con algún otro requerimiento, con alguna otra necesidad. ¿Se entiende? Entonces, las teorías de Maslow señalaba estas jerarquías que eran comunes a las personas, por eso habló de necesidades humanas, y él siempre hablaba de que una persona necesita la motivación para poder ir satisfaciendo esas necesidades y poder llegar a la autorrealización. Ahora bien, yo les decía que la necesidad es un requerimiento, ¿no? Algo útil e indispensable de cada ser humano, de cada persona. Pero hay factores que afectan esa satisfacción de las necesidades. El concepto de uno mismo tiene que ver con qué tanta motivación puedo tener yo para satisfacer esa necesidad.
lo reconozco como necesidad. Por ejemplo, el hecho de tener la casa propia, ¿es una necesidad? Ustedes vieron que hay muchísimas personas que nunca se van del hogar familiar o alquilan, tal vez por las posibilidades o porque no lo ve como una necesidad. Alquilan, por ahí gente con ingresos pudientes, pero sin embargo alquilan, ¿sí? O alguien que ve como una necesidad tener amistades y grupos sociales numerosos y mucha vida social activa, y a otras personas no les interesa. O sea, el concepto de uno mismo. Yo veo si busco satisfacer, si lo considero una necesidad. El proceso salud-enfermedad tiene que ver con que la persona pueda verdaderamente satisfacer esa necesidad. Si una persona ve alterada su salud y tiene algún impedimento, tal vez no pueda ni siquiera prepararse sus alimentos. Entonces ya va a estar afectada la necesidad fisiológica de supervivencia. ¿Entienden? Las relaciones significativas. Les dije de las relaciones sociales que están en el entorno y que afectan a la salud de las personas. Entonces hay relaciones significativas que influencian a que yo reconozca si es una necesidad o no. Es probable que alguien me haga ver una necesidad que yo no la veo como tal. O es probable que yo busque una necesidad porque la veo en el otro, pero que no es necesidad para mí, no es algo útil, algo indispensable. Tengo que saber muy bien, ¿sí? Identificar la necesidad. Por eso esta teoría me señala la naturaleza de las personas en cuanto a sus necesidades humanas. Es indispensable para los enfermeros darnos cuenta que la persona lo entiende como una necesidad propia y no impuesta. Puedo recorrer un barrio de los alrededores y reconocer que hay una necesidad tal y la población no la identifica como necesidad, su prioridad es otra, ¿se entiende? Y el estadio del desarrollo tiene que ver con las etapas desde que nacemos hasta que morimos. Quienes tienen dificultades para satisfacer sus necesidades son los niños pequeños y los ancianos. Ellos necesitan sí o sí la ayuda para poder desarrollar o satisfacer sus necesidades humanas. En nuestro caso nos interesa reconocer las necesidades de salud, es decir, los requerimientos de las personas en relación a la salud. Existen 4 clasificaciones: la necesidad sentida, la expresada, la comparativa y la normativa. La necesidad sentida también se denomina percibida. ¿A qué se refiere este tipo de necesidad? Es la que puede identificar la persona. Acuérdense que nosotros atendemos persona, familia y comunidad. Una necesidad sentida es cuando esa persona, esa familia o esa comunidad la siente, la percibe, se da cuenta y busca satisfacerla. Por ejemplo, en una comunidad, la necesidad sentida de contar con un centro de salud porque el que está más próximo es muy alejado. Una necesidad expresada es lo que se denomina demanda, una demanda de salud. Una necesidad expresada es aquella que se da a conocer, que se manifiesta. Por ejemplo, en un barrio necesitan las redes cloacales o necesitan el suministro de agua potable por red domiciliaria. Entonces los vecinos se unen, juntan firmas, alzan un petitorio, presentan notas a su unión vecinal o directamente en el municipio y están buscando a través de esta demanda mejorar sus condiciones de salud. La necesidad comparativa es una necesidad de salud que se da en un lugar y se puede dar en otro lugar y se establece la comparación. Por ejemplo, en algún lugar donde haya algún foco de infección que está generando problemas de salud y la misma causa o el mismo foco de infección se da en otro lugar. Y aparece lo que es la necesidad comparativa. Se analizan las consecuencias del daño a la salud y se hace una comparación en relación a lo que está surgiendo en esa comunidad. La necesidad normativa es la que establecen los expertos. Una norma
son señales, guía, una orientación relacionada con el cuidado de la salud de las personas. Decimos, la necesidad normativa la define el experto. Pensando en la salud de la población, el ejemplo de necesidad normativa son las vacunaciones, las inmunizaciones. Un grupo de epidemiólogos analiza una situación e identifica el grupo que debe recibir tal o cual inmunización. Por ejemplo, desde hace muchos años, el calendario para los adultos mayores incluye la vacunación antigripal cada año, en la cual se va actualizando esa vacuna de acuerdo a la cepa del virus que se identifica, ¿sí? Esa es una necesidad normativa. Una vez que se identifican las necesidades de salud en las personas, en las familias y en la comunidad, surgen lo que son los programas de salud. Ustedes habrán escuchado hablar, hay programas de salud municipales, provinciales y nacionales. Los programas de salud nacionales son los que se llaman programas federales de salud a la población. Para esto, para poder establecer los programas de salud, se tienen en cuenta las percepciones de salud de las personas, familia y comunidad, es lo que yo les decía recién, ese darse cuenta de que hay que satisfacer una necesidad de salud. Se habla de que se enseña a cómo manejar la salud, cómo cuidar la salud. Eso es educación sanitaria. La educación para la salud, que ustedes ven como asignatura en los secundarios, la educación sanitaria, que es una forma de llevar salud a la población. Hoy por hoy, permanentemente trabajamos en factores saludables porque se busca tener municipios saludables, ¿sí? Existe una salud individual y una salud comunitaria. En esto que yo les señalaba, cuidar la salud de las personas a través de las inmunizaciones o los planes de vacunación, que es lo mismo, la salud comunitaria en el saneamiento ambiental, en las condiciones de esa comunidad para que sea saludable para las personas, y surgen planes de salud. Hoy por hoy hay muchos planes de salud. Por ejemplo, el que protege al recién nacido hasta el año, el de las embarazadas, el de las personas con enfermedades crónicas que acceden al suministro básico de medicamentos en los centros de salud para que su salud esté controlada y no tenga recaídas. Y hay un gran fortalecimiento en lo que es APS, que es Atención Primaria de la Salud. La atención primaria de la salud es la que está puesta al alcance de todas las personas y llegan hasta donde la persona vive, donde trabaja, donde se educa, y es así que las enfermeras de los centros de salud están fortalecidas en la atención primaria de la salud y permanentemente están haciendo diagnósticos comunitarios, diagnósticos de salud comunitaria para poder darles todas estas condiciones de cuidado de la salud a las personas de su sector o de su barrio. Ustedes recordarán en las etapas de su formación anterior que se hablaba de salud como un estado completo de bienestar, y esa es la definición de la OMS. Actualmente se habla de un estado positivo de bienestar que incluye una aptitud física, una estabilidad mental o emocional y una tranquilidad social. ¿Por qué se dejó de usar esa definición? Porque era imposible tener un completo estado de bienestar físico, social y emocional. Entonces hablamos ahora de que pueda tener la aptitud física, que pueda estar estable emocionalmente, que pueda tener tranquilidad social, que pueda alcanzar a tener sus condiciones mínimas sanitarias. Entonces esa es la definición actual de salud, un estado positivo de bienestar que incluye aptitud física, estabilidad mental o emocional y tranquilidad social. Así como hablamos de que la salud ya no es el completo bienestar, sino un bienestar al que se pueda acceder dentro de la aptitud física, las emociones y todo lo que tenga que ver con el contexto social, ustedes están formándose en un enfoque preventivo, en un enfoque de riesgo. Es decir, que estamos siempre señalando intervenciones de enfermería para el cuidado de la salud.
y pensamos en ese individuo sano y en cuidarlo. Entonces la enfermedad ya no está tan presente, ni siquiera en el sentido de decir personas enfermas. Esta persona está enferma, esta persona es una enferma. Dejamos de usar esa palabra para decir tiene un problema de salud. Está alterada la salud de la persona. Hay un déficit de salud. Quiere decir que está faltando salud, ¿no? No está completa su salud. ¿Por qué? Porque hay algún problema a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social o algo cultural que le está afectando a la salud. Entonces decimos problema de salud, una alteración de la salud, y vamos poco a poco eliminando el término enfermedad. También es aceptable decir la experiencia de la salud humana. Tuvo una experiencia de salud, en el sentido de haber padecido alguna situación que sobrellevó, con la que convive, como son los problemas crónicos, o que terminó con su vida. Pero siempre hablamos de salud. En la clase anterior hablamos del proceso de atención de enfermería y reconocimos que había 5 etapas. Dijimos que era un proceso dinámico en el que yo permanente voy de una etapa a la otra y que era sistemático porque tenía que cumplir sí o sí todas las etapas para poder darme cuenta del cuidado que iba a necesitar la persona. Recuerden siempre persona, familia y comunidad. Entonces tenemos las etapas claramente identificadas. En la valoración es donde yo recolecto los datos que tengan que ver con una necesidad de salud que se presenta. Una vez que ordeno esos datos y establezco que hay un dato relevante o un dato significativo, es cuando paso a la siguiente etapa, que es la de diagnóstico. Yo les había dicho que el diagnóstico es un enunciado en el cual se plasma, se deja en evidencia de que hay un problema real o potencial que se relaciona con una causa, ¿sí? Y a partir de establecer ese diagnóstico es cuando hago el plan de cuidados, planifico mis actividades. Es decir, que voy a establecer cuáles son las intervenciones de enfermería necesarias. Luego las llevo a la práctica, es decir, las ejecuto y después hago una evaluación de todos los pasos, de todo ese proceso que llevé adelante. La evaluación también no es que es estática del final del proceso. Voy evaluando permanentemente. Una vez que recolecté los datos y establezco que hay uno relevante, evalúo si es verdaderamente el relevante o el significativo. Cuando enuncio mi diagnóstico me doy cuenta si es verdaderamente ese problema, si es real, si es potencial. ¿Qué significa real y potencial? Un problema es real cuando ya está presente, se lo reconoce. Cuando es potencial, un problema potencial es una amenaza, algo que puede ocurrir y yo me anticipo con mis intervenciones. También les dije en otras intervenciones que tuvimos, educativas, en esto de la virtualidad, que nosotros en primer año y en enfermería básica, dentro de lo que es el proceso de atención de enfermería, nos centramos en la valoración. La valoración como primera etapa del proceso de atención de enfermería, en la cual se recolectan datos objetivos, subjetivos, de fuente primaria, secundaria, a través de la entrevista, de la observación y del examen físico. Una vez que recolecto esos datos, los voy a ordenar y para ello utilizo la guía de patrones funcionales de Marjorie Gordon, que establece 11 patrones funcionales. Una vez que los ordeno, los analizo y los interpreto. Busco datos significativos, datos relevantes. ¿Qué quiere decir? Yo voy a priorizar las intervenciones que lleve adelante a partir del dato más significativo o relevante que pueda identificar, ¿sí? Esos datos relevantes son los que a continuación enuncio en un diagnóstico de enfermería. Yo les decía que esos datos que recolecto los voy a ordenar a través de la guía de patrones funcionales de Marjorie Gordon. Son 11 y tengo que denominarlos como quedó escrito en su teoría. Un patrón es el de percepción y manejo de salud. Está el nutricional metabólico, el de eliminación,
actividad y ejercicio, sueño y descanso, cognitivo-perceptual, autopercepción, autoconcepto, rol, relaciones, sexualidad, reproducción, adaptación y tolerancia al estrés y valores y creencias. Estos patrones yo fui en la clase anterior señalando qué dato tenía relación con cada patrón. Hablando de las necesidades humanas, lo que tenga que ver con una nutrición saludable de una familia o de una comunidad, lo voy a incluir en el patrón nutricional metabólico. Actividad y ejercicio. Voy a reconocer si la persona puede llevar adelante las tareas cotidianas o si hay algún impedimento relacionado con alguna alteración de la salud. Ese va a ser el de actividad y ejercicio. Por ejemplo, hay lugares, pensando en zonas urbanas en las que hay demasiado ruido que afecte el descanso de las personas y que esté generando alguna situación en la cual se ve alterada la salud. Entonces ese dato de esos ruidos molestos según el radio donde reside tiene que ver con sueño y descanso. Y así van a ir apareciendo otros. Por ejemplo, si la persona o esa familia o esa comunidad identifica una necesidad de salud relacionada con lo que es la percepción y el manejo de salud. En este caso sería tener un centro de salud donde poder llevar a sus personas, a sus familias, a sus niños a vacunar, por ejemplo, o hacer un control de embarazada. Todo lo que yo identifique con necesidades como dato, también voy a aprender a relacionarlo con un patrón funcional de Marjorie Gordon. Retomando el título de esta unidad que tenía que ver con las teorías humanas, con las necesidades humanas, de acuerdo a la teoría de Maslow, quería señalarles que él basa su teoría en lo que es la motivación, ¿no? La motivación como una búsqueda de satisfacer necesidades humanas, muy relacionado con la conducta humana. Entonces quería señalarles que las necesidades de salud presentan lo que es la oferta y la demanda. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la oferta de salud? La oferta es lo que está a disposición de las personas, de las familias y de las comunidades. ¿Cuál es esa oferta de salud? Por ejemplo, los centros asistenciales, sea un centro de atención primaria en un barrio, una clínica, un sanatorio de determinada complejidad, hasta los que son de mayor complejidad. Esa es la oferta de salud. Por ejemplo, en la mayor complejidad pediátrica a nivel nacional tenemos que hablar del Hospital Garrahan. En la comunidad, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un hospital de buena complejidad y que es quien interviene en situaciones de accidentes y de catástrofes es el hospital regional, ¿sí? También la oferta de salud tiene que ver con los recursos humanos con los que se cuenta. Por ejemplo, hay especialidades y subespecialidades que tienen que ver con el manejo de una determinada necesidad de salud. Por ejemplo, la cardiología infantil, ¿sí? El recurso humano también puesto en los barrios y en los centros de atención primaria, como es un nutricionista, como es la presencia de un kinesiólogo, ¿sí? Más allá del equipo médico y de enfermería que allí participe. La disponibilidad geográfica, que sea de fácil acceso, que todos podamos llegar, que no haya impedimentos, los horarios de atención, todos esos son ítems que tienen que ver con la oferta de salud. Ahora bien, la demanda es el requerimiento, es la necesidad de salud, es la necesidad expresada, ¿sí? La gente se manifiesta y pide, solicita. La demanda de salud tiene que ver con los requerimientos sociosanitarios de las personas, familias y comunidades. Muchas veces tiene que ver con factores sociales, muchas veces con recursos sanitarios, ¿sí? Pero ustedes piensen que las comunidades van a tener muchas necesidades de salud, mucha demanda, por ejemplo, en determinados lugares donde se establecen la red de gas natural, el servicio de agua potable por red domiciliaria. Son necesidades básicas humanas, tienen que ver con una necesidad fisiológica de supervivencia y con una necesidad de salud sentida.
es necesario. ¿Está bien? Bueno, esta es la clase de la unidad 4 relacionada con la teoría de Maslow. Espero puedan revisar estos conceptos. Tienen bibliografía para ampliar todos estos temas dentro del aula virtual. Y bueno, me despido hasta un próximo encuentro.